Doctor, yo soy el universitario Ángel Alcides Canazamarca y voy a hablar sobre sistema urinario. Primeramente vamos a hablar sobre la clase teórica impartida por el doctor José María Ortiz. En esta clase primeramente se hablaban de los riñones, ¿ya? Los riñones van a ser estructuras retroperitoneales, es decir, que se van a encontrar posterior al peritoneo. Presentan una forma de frijol con una estructura bastante firme y va a presentar un color rojo oscuro, y debido a esto presenta caras, una anterior, posterior, dos polos, dos bordes, uno medial y otro lateral, que se van a explicar más adelante. ¿Ya? Lo que es los riñones se van a encontrar a nivel de la torácica 11, de la torácica 12 hasta la lumbar 3. Generalmente se tiene que el riñón izquierdo se encuentra mucho más elevado que el riñón derecho, y esto es por acción del hígado que empuja al riñón derecho hacia abajo. Ya se va a encontrar cubierta por tres capas: una capa fibrosa, la que es la primera, la capa fibrosa renal, que tiene relación con el parénquima renal; otra que es la cápsula adiposa renal; y por último lo que es la fascia renal. Esta última es la que se va a relacionar con las estructuras vecinas, ¿ya? El parénquima renal, que se va a encontrar por debajo de la cápsula adiposa renal, cápsula fibrosa renal, va a estar formado por una médula y una corteza, que se va a explicar más adelante. Y dentro del parénquima se va a encontrar la nefrona, que va a ser la unidad funcional de los riñones y son los encargados del filtrado glomerular renal. En la clase teórica también se especificaban las funciones generales del sistema urinario, específicamente de los riñones. Primeramente se tenía que estar a cargo de la regulación iónica de sangre, la regulación de la presión arterial, la regulación del pH, la regulación de la glucosa en sangre y por último, que es el más importante, es el desecho de sustancias. Ya, la irrigación de los riñones van a estar a cargo de las arterias renales y de lo que son las venas renales. Ambas van a desembocar bien en la aorta o bien en la vena cava inferior. Y la inervación va a estar provista por el plexo renal, que se va a encontrar anterior a la arteria renal que va a estar formado a su vez por los esplénicos mayor y menor, y por una inervación parasimpática que es dependiente del nervio vago. Ya, después se pasaba a los conductos excretores del riñón. Los conductos excretores del riñón van a empezar en lo que son las pirámides renales, estructuras de forma triangular cuya base se direcciona hacia la superficie y cuyo vértice es hacia adentro, ¿no? Y sus vértices van a formar lo que son las papilas renales, que son las partes principales o iniciales de lo que son las vías urinarias. Primero se tiene que las papilas renales van a terminar desembocando en los cálices menores, estructuras en formas de copa. Y por último, las cálices mayores van a drenar las cálices menores, y estas cálices mayores lo van a hacer en un segmento dilatado de los conductos excretores, que va a ser la pelvis renal. Y por último termina en el uréter. El uréter va a terminar en la vejiga. Ya, el uréter, que es una estructura bastante larga, apoyada sobre la cara posterior abdominal, presenta una longitud aproximada de 25 centímetros, ¿no? Y se encuentra dividida en 4 porciones que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Los uréteres también son estructuras retroperitoneales y se encuentran cubiertos por las asas intestinales. ¿Ya? La irrigación de los uréteres va a estar a cargo de la arteria renal, de las arterias gonadales y de la arteria ilíaca común. Y lo que son las venas son satélites a estas arterias. La inervación es a través del plexo renal y del plexo hipogástrico inferior. Se puede localizar al uréter en el cuerpo a través de una línea vertical que se trace desde la porción media o medio clavicular hasta la porción media del ligamento inguinal, y una línea transversal que pase a la altura del ombligo, ¿ya? Y ahí se va a encontrar el uréter. La vejiga puede almacenar alrededor de... Bueno, en el cadáver se han hecho pruebas antes de que se desgaste lo que es el músculo detrusor, alrededor de 1 a 1200 mililitros, ¿ya? En el hombre, en la persona viva, este almacenamiento es aún mayor, alrededor de 2 a 5 litros.
pero cuando se desea o se tiene el deseo de orinar es cuando la vejiga está con un aproximado de 500, 300 o 150 mililitros. Presenta varias relaciones, la más principal es que anteriormente se relaciona con el pubis y con lo que es el espacio retropúbico y con lo que es la fascia umbilico prevesical, que se va a hablar un poco más adelante. Ya posteriormente se relaciona diferentemente tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre se va a relacionar con la próstata y con el conducto deferente y las vesículas seminales. En la mujer lo hace con el cuello del útero. Y por último se tiene que la porción terminal de los conductos excretores del riñón va a ser la uretra, una estructura cilindroide que se extiende desde la vejiga hasta el exterior. También es diferente tanto en hombre como en mujer. En los hombres esta es un poco más larga, midiendo como promedio 16 centímetros, y en la mujer es más corta con un promedio de 3 centímetros. También presenta porciones que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Y la inervación va a estar a través de los nervios sacros 2 y 4, el plexo hipogástrico inferior y el nervio pudendo interno, ¿ya? Ahora vamos a hablar específicamente del riñón. Esta imagen es la captura de un video de un profesor de anatomía que le está dando las clases a estudiantes de primer año en la Universidad Libre de Cali, en Colombia. En esta se puede observar al riñón derecho que está en relación con el hígado. Primeramente vamos a describir al riñón. El riñón, como hemos dicho, es una estructura en forma de frijol. En forma de frijol presenta lo que es una consistencia firme, y en el cadáver, como se ve aquí, presenta un color grisáceo. Este va a tener una medida de superior a inferior de 12 centímetros transversalmente, o de derecha a izquierda de 6 centímetros y de anterior a posterior de 3 centímetros. Presenta también caras, una cara anterior, una cara posterior, un polo inferior, un polo superior, lo que es un borde medial cóncavo, que es importante porque recibe al hilio renal y al pedículo renal, y un borde lateral que es convexo. ¿Ya? Se encuentra, como hemos dicho, contenida por debajo o a nivel de lo que es la undécima, duodécima costilla hasta la vértebra lumbar 3, o específicamente de la undécima, duodécima vértebra torácica hasta la torácica lumbar, hasta la lumbar 3. Hemos dicho que lo que es el riñón izquierdo se encuentra más elevado que el riñón derecho, y esto es porque esta estructura, que es el hígado, empuja al riñón derecho hacia abajo, ¿ya? Ahora, lo que es el riñón se va a encontrar fijo en su posición a través de lo que es el peritoneo y lo que son los grandes vasos prevertebrales, que pues se unen a ellos a través de lo que son los vasos renales. Pero el verdadero medio de fijación del riñón en esta porción va a ser la fascia renal. La fascia renal va a ser una estructura dependiente de la fascia propia, que es una conjuntiva que refuerza al peritoneo. Este, al llegar al borde lateral, se divide en dos hojas, una hoja anterior y otra hoja posterior. La hoja anterior, también conocida como hoja prerenal, va a cubrir la cara anterior del riñón y la cara anterior de lo que son los grandes vasos prevertebrales, continuándose con los del lado opuesto. La hoja posterior o retrorrenal va a ocupar la cara posterior del riñón, también cubre lo que es la parte posterior de lo que son los grandes vasos prevertebrales y toma contacto con los del lado opuesto. Esta fascia, la fascia renal, va a tomar también relación posteriormente y anteriormente va a tener relación con lo que es el músculo psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar, que van a estar separados de la fascia renal a través de sus fascias, del psoas mayor por la fascia ilíaca y el músculo cuadrado lumbar también por su fascia, y un pequeño cuerpo adiposo conocido como cuerpo adiposo pararrenal, que está ocupado por 3 nervios que vamos a hablar más adelante. Después tenemos también que el riñón va a presentar otras 2 cápsulas, una cápsula adiposa del riñón que está en relación con la fascia renal y una cápsula fibrosa del riñón que está en relación con el parénquima. Ahora vamos a hablar de sus relaciones.
El riñón presenta relaciones diferentes tanto a derecha como a izquierda. Vamos a hablar primeramente de la cara anterior. La cara anterior del riñón, como hemos dicho, presenta relaciones diferentes de derecha a izquierda. A la derecha va a presentar relación con tres estructuras importantes, con lo que es el colon ascendente y la flexura cólica derecha, con lo que es la porción descendente del duodeno y con lo que es el hígado. Primeramente con la flexura cólica derecha, que se va a acodar y va a formar el colon transverso y va a ocupar el polo inferior del riñón y se encuentra separado del riñón por lo que es la fascia renal. Superiormente con lo que es el duodeno una estructura generalmente con su porción descendente que ocupa la parte medial del riñón derecho y está separado de este por la fascia renal y la fascia retroduodenal de Treitz que pertenece al duodeno. Y superiormente tienes relación con lo que es este órgano grande que va a ser el hígado. El hígado va a estar relacionado con el riñón, incluso formando lo que es la impresión renal en la cara posterior del lóbulo derecho. Pero este espacio no está totalmente ocupado por lo que es el riñón, sino que se encuentra un espacio conocido como espacio peritoneal. Este espacio peritoneal va a estar ocupado por lo que es el ligamento hepatorenal. A la izquierda, lo que es las relaciones del riñón se pueden dividir en tres partes, una supracólica, otra cólica y otra subcólica. La supracólica tiene relación con lo que es el cuerpo y la cola del páncreas, el vaso y parte del estómago. Con el vaso a través de la impresión renal y con lo que es el páncreas, pues con su cola y con su cuerpo, además de lo que son los vasos esplénicos. Y en ocasiones, cuando no se llegan a conectar lo que es el vaso y el páncreas con el ligamento pancreato esplénico. Lo que es el estómago también se encuentra contenido en una parte, en un triángulo formado por lo que es la glándula suprarrenal a la derecha, lo que es el vaso a la izquierda e inferiormente por lo que es el páncreas, ¿no? Es este triangulito que va a estar ocupado por lo que es la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Y la porción cólica simplemente está en relación con la flexura cólica izquierda y con su ligamento que lo une al diafragma, el ligamento frenocólico. Y la parte subcólica va a estar en relación con asas intestinales. Aquí vamos a ver las relaciones posteriores del riñón. Esta es una imagen de Yokochi. Aquí se puede observar a la cara posterior del riñón que presenta o está dividida en dos segmentos, uno superior y otro inferior, o más conocido diafragmático y abdominal. El diafragmático, dice a honor a su nombre, va a estar en relación con el diafragma. El riñón izquierdo va a estar a nivel de la undécima y duodécima costilla, mientras que el derecho a la altura de la duodécima costilla. Inferior a lo que es la duodécima costilla se encuentra la porción abdominal de la cara posterior del riñón, contenida al lado de la columna vertebral, inferior a lo que es la duodécima costilla y superior a lo que es la cresta ilíaca, y apoya directamente sobre lo que es el músculo psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar y la aponeurosis posterior del músculo transverso del abdomen. Como hemos dicho, con el músculo psoas mayor presenta una separación a través de la fascia ilíaca y con el músculo cuadrado lumbar por el cuerpo adiposo pararrenal, que va a estar ocupado por tres nervios importantes, que va a ser el nervio subcostal, que se encuentra debajo de la duodécima costilla, el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Aquí no se ve, pero aquí sí, acá sí se ve. Acá se ve el nervio subcostal, el nervio hilo hipogástrico y el hilo inguinal se encuentra, este es el hilo inguinal, pero no se puede ver, o sea, no se lo describe. Pero estas son las relaciones del nervio. Y como hemos dicho, no ocupa totalmente lo que es el músculo cuadrado lumbar, sino que lo rebasa tomando contacto con lo que es la aponeurosis posterior del músculo transverso del abdomen y va a estar en relación con lo que es el triángulo lumbocosto-abdominal. ¿Ya? Aquí mismo también podemos describir el borde medial. El borde medial está caracterizado por recibir el hilio renal y el pedículo renal. En esta porción se va a encontrar también el seno renal. El hilio divide en tres partes al borde medial del riñón. Uno suprailiar, la parte iliar propiamente dicha, y la inferior o subiliar. Ya, la porción suprailiar va a estar en relación con lo que es la glándula suprarrenal.
la porción subiliar con la cara lateral o la porción lateral del uréter y la porción iliar pues por el pedículo renal. Lateralmente se va a encontrar en relación o va a presentar un borde convexo que está dividido también en dos segmentos, uno diafragmático y otro abdominal. Eso sería todo. Ahora hablaremos pues de lo que son los vasos renales. Los vasos renales van a estar provistas por lo que es la arteria renal y las venas renales. La arteria renal que parte de la aorta y las venas renales que desembocan en la vena cava inferior. En esta imagen se puede ver, aquí está la vena cava inferior que se continúa con el lado derecho, con el borde medial derecho, y en el lado derecho que es un poco más largo. Esto ahorita lo vamos a ver. Esto es importante. Aquí en esta estructura ya se puede ver lo que es la vena renal izquierda. Este es el riñón izquierdo y esta es la vena renal izquierda. La vena renal izquierda es larga, es más larga que la vena renal derecha. Y aquí se puede ver lo que son, estas son las venas gonadales que más tarde vamos a hablar y que cruzan a lo que es el uréter. Y aquí se puede ver lo que es la vena suprarrenal inferior, ¿ya? Y este sería la aorta, ¿no? La aorta abdominal. Ya, aquí se puede ver la disposición de las arterias. Las arterias, la arteria renal se va a dividir antes de ingresar al hilio renal en dos, uno anterior y otro posterior. La anterior va a formar una arborización conocida como arterias prepiélicas. ¿Por qué? Porque son antes. Posterior se va a encontrar las arterias retropiélicas. Estas van a dar origen a las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares discurren sobre la superficie de lo que son las pirámides renales y van a formar las arterias arqueadas. Estas arterias arqueadas dan ramificaciones que van a ser las arterias interlobulillares y estas van a dar origen a otras ramas mucho más pequeñas conocidas como arterias glomerulares, y estas últimas van a dar al glomérulo renal que va a terminar pasando en lo que son las pirámides renales y terminar drenando en las papilas renales, ¿ya? Las venas renales son satélites similares, presentan su disposición inicial en las vénulas satelitales, no estrelladas, las venas arqueadas, las interlobulillares, por último en las interlobulares, lo que es la arborización prepiélica, retropiélica y la vena renal. Ya, la inervación va a estar provista por lo que es el plexo renal. El plexo renal discurre anterior a lo que es la arteria renal y va a estar formado por lo que son los nervios esplécnicos mayor y menor, ¿no? Ya, eso sería. Y ahora pasamos a la configuración interna del riñón. La configuración interna del riñón, como hemos dicho, el riñón va a estar recubierto por una cápsula fibrosa, que es la cápsula fibrosa renal. Esta cápsula fibrosa renal va a tener como contenido al parénquima renal, y el parénquima renal se divide en dos segmentos, ¿no? La médula renal y lo que es la corteza renal. Vamos a empezar hablando de la médula renal. La médula renal está marcada por lo que son estructuras triangulares que van a ser conocidas como pirámides renales. Se tiene un número aproximado de 7 a 8 pirámides renales, que son estructuras radiadas, ¿no?, hacia su vértice, y su vértice va a terminar en lo que son las papilas renales, ¿ya? Y después tenemos la corteza. La corteza rodea las pirámides renales y está conformada por dos segmentos, uno radiado y otro contorneado. El radiado, que va a tener continuación con las radiaciones de la pirámide renal, y el contorneado, que es fusiforme, presenta una desorganización y va a estar en estas contenidas lo que son los glomérulos renales. Y eso sería lo que es la configuración interna del riñón. Ahora vamos a pasar a explicar lo que son los conductos excretores del riñón. Después de la formación de las papilas renales se forman las cálices menores, estructuras que tienen ese nombre porque presentan una forma de copa. Tienen 1 centímetro de longitud y van a ir drenando directamente en lo que son las cálices mayores. En un número de grupos de 3 a 4 forman estas cálices mayores. Y estas cálices mayores son mucho más largas y se presentan en números de 3 o 4 o 5 en raras ocasiones. Son uno superior, medio e inferior.
y estas terminan drenando en lo que es un segmento dilatado conocido como pelvis renal. La pelvis renal va a presentar también relaciones. Una cara anterior, una cara posterior, un borde superolateral que es convexo y un borde inferomedial que es cóncavo. La cara anterior pues se relaciona con las ramas anteriores de la arteria renal, la cara posterior, la rama anterior diré, y después el plexo renal y por último la vena cava, diré la vena renal. Posteriormente con los ramos posteriores de la arteria renal y con la fascia renal. Me olvidó decir que en la cara anterior, después de la vena renal, se va a encontrar lo que es la fascia renal y de último en el lado derecho lo que es la fascia retroduodenal del duodeno, pues. En el lado izquierdo va a tomar contacto las mismas disposiciones, pero en relación con la cola y el cuerpo del páncreas. Ya, el borde lateral va a estar ubicado en la porción subiliar del riñón y el borde medial va a estar en relación con diferente de derecha a izquierda. A derecha, aquí se puede ver, no, aquí, acá. En la derecha va a tener relación con la vena cava inferior. A la izquierda va a tener relación con la aorta y con el arco vascular de Treitz. El arco vascular de Treitz es una estructura formada a partir de lo que es la arteria cólica izquierda y la vena mesentérica inferior. Ya después tenemos que se continúa con el uréter, ¿no? El uréter, que va a ser la estructura continuante de la pelvis renal. Es una estructura delgada que va a estar apoyado sobre la cara posterior abdominal. Se dirige de superior a inferior de manera oblicua, de lateral a medial y presenta una longitud aproximada de 25 centímetros, ¿no? Y se encuentra dividida en 4 segmentos: un segmento abdominal, un segmento inguinal, un segmento pélvico y un segmento intramural. Vamos a empezar hablando del segmento abdominal. El segmento abdominal es el mismo de derecha a izquierda. Se va a encontrar aplicada sobre el músculo psoas mayor y como se va a encontrar aplicada sobre el músculo psoas mayor, se encuentra separada de este músculo a través de la fascia ilíaca. Aquí se encuentra el músculo psoas mayor y va a presentar la fascia ilíaca de dicho músculo lo que es un nervio también importante, que va a ser el nervio génito-femoral, que lo va a cruzar por la cara posterior del uréter. La cara anterior va a estar marcada por el cruce de lo que son las arterias gonadales. Esta es una arteria gonadal. En el caso de este es un cadáver de un varón, por lo que es la arteria testicular. En el caso de las mujeres es la arteria ovárica. Y limita lo que es el segmento abdominal. Luego tenemos el segmento inguinal. El segmento inguinal está marcado por el cruce de la arteria gonadal y porque después cruza lo que son los vasos ilíacos. Estos son los vasos ilíacos. ¿Ya? Y por último, y después tenemos lo que es la porción pélvica. La porción pélvica es diferente en el hombre y en la mujer y está dividida en otras dos porciones, que va a ser la porción parietal y la porción visceral. En el hombre, primeramente se tiene, aquí está el cruce con los vasos ilíacos, se tiene que va a dirigirse lateral a lo que es el recto, o se va a situar lateral a lo que es el recto, y va a estar apoyado sobre la pared posterior pélvica, hasta alcanzar o estar cerca de lo que es la espina ciática. Una vez que alcanza la espina ciática, se incurva anterior, medial e inferiormente y alcanza la cara anterior del recto. Y así termina en la vejiga. Pero se encuentra con varias relaciones dentro de esta porción, principalmente por el cruce del conducto deferente. Este es el conducto deferente, ¿ya? Que lo cruza por su cara anterior. En la mujer es un poco distinto, ya que en el segmento pélvico va a estar acompañada, también en el segmento del varón va a estar acompañado por lo que son las arterias ilíacas internas. Pero lo que lo hace diferente del varón es la arteria uterina, que primero el uréter lo cruza anteriormente, pero para después ser cruzado el uréter anteriormente por lo que es la arteria uterina y así desembocar en la vejiga, ¿ya? Aquí se observa que está acompañado por la arteria
ilíaca interna, después lo cruza la arteria uterina. Este es en el caso de un varón, ¿ya? Que está cruzado en este caso por el conducto deferente. Después de señalar el uréter tenemos la última porción que va a ser la porción intramural. La porción intramural ya se encuentra dentro de la vejiga, ¿ya? Y aquí tenemos la vejiga, que es el siguiente segmento. La vejiga va a ser una estructura de forma triangular. Una estructura de forma, sí, de una forma triangular que presenta dos formas, cuando está llena de orina y cuando está vacía de orina. Cuando está vacía se encuentra plegada de anterior a posterior y de superior a inferior. En esta vejiga, que es la vejiga de una mujer, se puede observar lo que es el trígono vesical. Primeramente tenemos a este es el uréter que va a desembocar en lo que es esta pared, la pared posterior, formando lo que en ambos lados, no, lateralmente. Y en la parte anterior se va a relacionar con lo que es la uretra femenina. Esta es la uretra y esta parte posterior va a corresponder a la vagina. Y se encuentran separados por lo que es el tabique vésico vaginal, ¿ya? Aquí se puede ver de mejor manera lo que es el trígono vesical. Esto pertenece a la uretra y estas partes laterales a lo que son las porciones intramurales de los uréteres. Y esta porción es el útero. Aquí se puede ver ya la vejiga. La vejiga, al ser una estructura triangular, presenta caras. Una cara superior, una cara antero-inferior, una cara postero-inferior, un borde posterior, bordes laterales y un vértice anterior. Vamos a hablar primeramente, aquí esta es de una mujer y esta es de un varón. Vamos a hablar primeramente de la mujer, de su cara superior. La cara superior de la mujer está en relación con el cuerpo del útero y también va a estar en relación con el colon sigmoideo y lo que son las asas intestinales. Eso es lo más importante. En el caso de los varones, la cara superior de la vejiga urinaria va a estar en relación con lo que es directamente las asas intestinales y lo que es el colon sigmoideo. Después tenemos la cara anteroinferior. La cara anteroinferior es importante en ambos sexos, tanto en la mujer como en el varón, porque tienen relación con lo que es esta estructura, la sínfisis del pubis y el pubis propiamente dicho, y que va a estar marcada por lo que son van a estar separadas por esta de la sínfisis del pubis y por el pubis propiamente dicho, por lo que es la fascia, por el espacio retropúbico o espacio de Zetzius. Y también se van a encontrar unidas a esta estructura hasta al pubis por lo que es el ligamento pubo vesical en el hombre, pubo vesical en la mujer y pubo prostático en el hombre. También se va a presentar otra estructura importante que va a ser la fascia umbilico prevesical. La fascia umbilico prevesical va a separar directamente lo que es esta estructura de la sínfisis del pubis y el pubis propiamente dicho, además de separar al músculo obturador interno y su fascia. Lo que es esta fascia umbilico prevesical va a ser una estructura triangular cuyo vértice corresponde al ombligo y cuya base a lo que es el ligamento puboprostático o pubo vesical, dependiendo del sexo, y va a recubrir lo que es la cara anterior de la vejiga. Y va a tener dentro de su espesor contenida a lo que son las arterias umbilicales y al uraco. El uraco lo vamos a explicar más adelante. Y va a limitar con la sínfisis del pubis y el músculo recto del abdomen un pequeño espacio conocido como espacio retropúbico o espacio de Zetzius. Este espacio retropúbico o espacio de Zetzius está totalmente llenado de células adiposas, ¿ya? Y va a tener como pared anterior a lo que es la fascia transversal y superiormente, e inferiormente al músculo obturador interno y su fascia, y a lo que es la sínfisis del pubis y el pubis propiamente dicho. Y posteriormente va a tener relación con la fascia umbilico vesical. Ya, ahora lo que es la cara, aquí se puede ver en el cadáver lo que es la fascia umbilico vesical, ¿no? Después tenemos la cara postero inferior. Esta sí es diferente tanto en la mujer como en el hombre. La mujer va a tener relación con el cuello uterino y va a formar lo que es un fondo de saco que va a ser conocido como fondo de saco vésico o vésico uterino.
En el hombre va a estar en relación con la próstata, con lo que son las vesículas seminales y el conducto deferente, que van a formar el triángulo indiferencial. Y va a tener relación superiormente con lo que es el fondo de saco recto vesical y el tabique recto vesical. Ya, y después lo que es el borde posterior va a presentar relaciones con las heces intestinales y con el recto, los bordes laterales a las paredes abdominales y lo que es el vértice superior, el vértice anterior, mejor dicho, va a presentar relación con el uraco. El uraco es una estructura fibrosa que viene desde el periodo, que es un remanente desde el periodo embrionario, que se extiende desde el vértice de la vejiga hasta lo que es el ombligo, y se va a encontrar contenida dentro de lo que es la fascia umbilico prevesical, ¿no? Y por último tenemos lo que son las uretras, los uréteres. Los uréteres ya van a ser el segmento, no, perdón, la uretra va a ser ya el segmento terminal de los conductos excretores. Tenemos relaciones diferentes tanto en la mujer como en el varón. En el varón suelen medir 16 centímetros aproximadamente y presentan 3 porciones, ya una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. Y presentan también dos ángulos, un ángulo anterior y otro ángulo posterior. El ángulo posterior, que va a ser conocido como ángulo subpúbico, va a ser fijo, mientras que el ángulo anterior, conocido como ángulo prepúbico, suele ser móvil dependiendo si el pene está flácido o está erecto. Ya, y presentan dilataciones, lo que es la fosa navicular en el extremo del pene, lo que es la fosa vulvar y lo que es la fosa prostática, que suele recibir a los conductos seminales, a lo que es el conducto deferente y vesículas seminales, ¿no? Y lo que es la sección dilatada vulvar va a dar origen o va a recibir lo que son las glándulas vulvo-uretrales. En la mujer esta disposición es diferente, ya que presenta simplemente 3 centímetros de longitud lo que es la uretra, es continuación directa de la vejiga y está separada en dos porciones, ¿no? Una pélvica y la otra que va a ser perineal, ¿ya? Y eso sería todo, muchas gracias.